Hoy hay en todos los tiempos y variaciones. Today, there is, there are, in all the tenses and variations. Los alumnos se equivocan mucho con esto. Students make a lot of mistakes with this. Primero voy a aclarar algunas cositas. First, I'm going to clear up some things. Primero, en inglés siempre tenemos que usar la palabra there. In English, we always have to use the word there. There is beer in the fridge. Hay cerveza en el frigorífico. Is beer in the fridge? No. En español, siempre tenemos que utilizar el verbo haber, no el verbo estar. In Spanish, we always have to use the verb haber, not the verb estar. ¿Está cerveza en el frigorífico? No. Hay cerveza en el frigorífico. Segundo, en inglés es muy importante si estamos utilizando el singular o el plural. Hay una casa en la esquina. There is a house on the corner. Hay muchas casas en la esquina. There are many houses on the corner. En español no importa si estamos hablando en singular o en plural. In Spanish, it doesn't matter if we are using singular or plural. Un ejemplo. An example. Va a haber muchas fiestas este fin de semana. There are going to be many parties this weekend. Va a haber una fiesta este fin de semana. There is going to be a party this weekend. ¿Van a haber muchas fiestas este fin de semana? Incorrecto. Va a haber muchas fiestas este fin de semana, aunque estamos hablando en plural, although we are speaking in plural. Ok. Antes no había tantas cosas en el parque. Before, there weren't so many things in the park. Antes no había un sitio para hacer gimnasio. Before, there wasn't a place to do exercise in the park. Esta noche, ¿habrá un amigo mío haciendo gimnasio en el parque? Will there be a friend of mine doing exercise in the park? Debería haber más gente haciendo gimnasio en el parque. There should be more people doing exercise in the park. Debe haber más parques así en Sevilla. There must be more parks like this in Seville. Tiene que haber más parques así en Sevilla. There have to be more parks like this in Seville. Puede haber más parques así en Sevilla. There might be more parks like this in Seville. Ha habido una reunión de madres en el parque esta mañana. There has been a get-together of mothers in the park this morning. Una reunión en el trabajo es a meeting. Una reunión social, a get-together. Ha habido muchas pequeñas reuniones en el parque esta mañana. There have been many small get-togethers in the park this morning. Para machacar esta materia, tienes que hacer lo que estoy haciendo yo. To drill this material, you have to do what I'm doing. ¿Vale? Sentarte en un sitio, sit down in a place, inventar frases, and invent phrases, okay? Así conseguimos la fluidez. In this way, we achieve fluency. Solo, alone. No tenemos que hablar con nadie. We don't have to speak to anyone. La gente me mira, people look at me, piensa que estoy loco. They think I'm crazy. Me da igual. I don't care.